Bueno, buenas noches. No voy a esperar más porque no son días de esperar. Me acompaña en esta representación Javier Murillo, que muchos de vosotros conocéis, licenciado en Humanidades y viene siendo el promotor, organizador y alma mater de la Jornada sobre Historia de Marmolejo. Y bueno, es una de las personas hoy en día responsables de Marmolejo de que año tras año se intente hablar de historia de Marmolejo en distintos ámbitos. Y bueno, hace la segunda jornada sobre historia tuvimos la oportunidad, me dio a mí la oportunidad de ser ponente, precisamente con la temática del libro que hoy venimos a presentar. Y él me acompaña, me debe acompañar también, espero que venga ahora Gaspar Aranda, cuando llegue, se incorpore. Gabriel Murphy, si no te cito, no sabes. Perdón. Buenas tardes. Gaspar es también paisano nuestro, es licenciado en Historia del Arte y, como sabéis, ha hecho un trabajo muy riguroso y profundo sobre nuestro emblema, nuestro puente sobre el Guadalquivir, el balneario. Y bueno, ellos van a introducir un poco este acto. Ellos ya han tenido el libro en sus manos y a ellos les cedo la palabra. Bueno, pues buenas noches de todos. Agradeceros que estéis aquí acompañando a Antonio. Yo voy a ser breve porque el protagonista es él y su libro, pero sobre todo estamos aquí las tres personas de la segunda jornada de historia, que de la verdad que lo dije me presumí ese día, que yo quería que estuviera él, como que sabe mucho de historia. Pero una cosa, que no soy de humanidades, soy de historia, a ser historia. El libro, por suerte, yo ya lo he leído, está bastante bien, te doy la enhorabuena. Y creo que cuento con un pelín de ventaja de muchos de vosotros, porque yo he estado en esos sitios donde se cita. Donde no he estado, pues la verdad que me ha costado un poco más entenderlo, pero como he estado ahí, es educación vivencial. Pues la verdad que lo entendí, aunque poco más. Le cedo la palabra a Gaspar, que yo vengo de la aceituna. Bien, pues muchas gracias. Para mí ha sido una sorpresa, una grata sorpresa que Lucho se haya acordado de mí para la presentación de su libro. La verdad que he disfrutado muchísimo, he estado disfrutando hasta el último momento porque me lo he tenido que leer a prisa y corriendo. Empecé con los primeros capítulos. Yo tengo la suerte, como Javi, de que ya tenemos el libro leído y podemos hablar bastante de él, pero no vamos a hacerlo, no vamos a regranar nada para que así puedan comprarlo. Yo creo que es el mejor regalo de Reyes que se puede hacer ahora mismo, porque es un buen libro, hay una cantidad de datos enorme. Yo me he dedicado a hacer un expurgo. Son 333 páginas. Yo soy un poco de manager, pues, el representante de nuestro amigo Lucho. Son 333 páginas. La base es la conferencia que dio en el teatro sobre el aprovechamiento del río Guadalquivir en el término de Marmolejo, pero ha aportado muchísimos datos más, muchísimos datos más. Yo he hecho un recuento que hay 47 textos recogidos en el libro, entre documentos de crónica, hay manuscritos, hay libros de donaciones, hay pleitos, el catastro del Marqués de la Ensenada, que no puede faltar. Hay crónicas de periódicos, noticias varias, informes de ingenieros, proyectos de obras, algunas hechas y otras no puestas en práctica, no se llegaron a ejecutar. Una gran cantidad de mapas, bastantes mapas muy ilustrativos, y 205 imágenes, son muchísimas imágenes las que hay. Y encima he tenido la buena idea de que a cada imagen le he puesto un pie de foto, un pie de imagen explicativo de cada una de esas imágenes, que es otro texto, es como otro libro paralelo al que ya de por sí tiene estas 333 páginas. Yo creo que más que una novela es como una enciclopedia reducida, no se puede leer del tirón como hemos hecho Javi y yo, porque
acabamos extenuados, son muchísimos datos, muchísimas fechas, es imposible acordarse de todos los datos y todas las fechas. No te voy a preguntar por nada de esto, que sé que estaba tembloroso porque te preguntara, no, es imposible. Es un libro de consulta, porque son 16, no sé si la he llegado a decir antes de que llegase yo. No. Son 16 aprovechamientos hidráulicos del término de Marmolejo. Cada uno tiene su historia, su larga historia. Algunos se remontan a la antigüedad, otros son más recientes. Por ejemplo, empieza desde el más antiguo, testimonialmente, por lo que se conoce ahora mismo de datos arqueológicos, aunque no se ha hecho un estudio concienzudo arqueológicamente hablando, falta ese estudio, que es el enclave de Casanueva, que es por lo que empieza, y termina pues con la última gran obra, que es la central eléctrica, que luego fue también presa del río Yeguas. Tanto el primero como el último creo que son los que más se han extendido, son los más densos, de información, de datos, de fotografías, de dibujos, de proyectos. Sobre todo en el último, por referencias de nuestro amigo Rafael, y del primero pues porque también tiene referencias directas de su propia familia. De hecho hay una fotografía, que lo tengo que decir, lo siento, porque a él ha sido no se ha querido, no sé, involucrar mucho, ha querido tomar distancia, no se ha querido reflejar mucho su afinidad familiar incluso. Hay una fotografía en la que se ve un hombre mayor, una mujer de mediana edad y luego dos niños, y da los nombres, Antonio Casado, Antonia Casado, y los dos hijos de Antonia Casado. Y yo, claro, no sabía, digo, me suena Casado y Casado, el mismo apellido, ya que su abuelo, Antonio Casado, su madre, Antonia Casado, y su hermano, y él, que están en una fotografía en la que se ve al fondo la Casanueva. Y claro, aquel su abuelo fue testigo directo de un acontecimiento que marcó la historia de Casanueva. Ya que en el año 25, y además hace 2 días, lo estuvimos hablando, se cumplieron 92 años de ese acontecimiento, una riada enorme, se llevó por delante el cortijo, lo que era el cortijo, la casa de los molineros, la vivienda donde vivía el personal que trabajaba en ese aprovechamiento hidráulico de Casanueva. Y estaba su abuelo allí, fue testigo directo. Y luego también aporta referencias de su madre, Antonia, y de su tía Maruja, que son también muy interesantes. El protagonista es él, pero es que quiero dar datos porque son muy interesantes, así también les hablo a usted de la boca para que lo compren y para que lo lean con detenimiento como he intentado hacer yo. Es un libro que le digo que es más enciclopédico que novela en sí, porque habla de historia, hay ingeniería. De la parte de ingeniería yo desconozco un poco más, no a mi campo, pero aún así he aprendido mucho. Es un libro en el que se aprenden muchas cosas, por ejemplo de ingeniería hidráulica. Algo de lo que se entiende un poco es de arqueología, aunque ya digo que falta estudios científicos serios, no los hay. Se habla de patrimonio histórico, de la protección de este patrimonio histórico, que eso es también algo muy importante que hay que tener siempre en cuenta. Etnología, porque habla de tradiciones, de costumbres que se han ido manteniendo a lo largo de la historia. Algunas de ellas se han perdido, desgraciadamente, otras aún hoy se siguen manteniendo. A ver si tenemos suerte, y bueno, suerte, no tener suerte, esto es intervenir en ello para que se mantengan esas tradiciones. Y también hay otro tema que es la antropología, porque como he dicho, he citado solo a 2 personas que dan su versión de los hechos, de lo que vieron en Casanueva, pero aún así hay muchas referencias, más directas e indirectas. Es un libro, ya les digo, muy completo, que es un disfrute para todo el interesado en la historia de nuestro pueblo, de Marmolejo, de una historia que desgraciadamente se ha perdido físicamente, pero por suerte está reflejada en un libro que es de obligada consulta. Es uno de los libros que hay que tener en la estantería de cada uno de su casa porque es una joya. Y le doy enhorabuena porque es un gran libro. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Gaspar, por tu palabra. Además, una vez que lo has leído, pues bueno, yo sé que he hecho un trabajo de síntesis importante. Y bueno, yo lo primero que tengo que hacer esta tarde es daros las gracias por estar aquí. Tengo
sentimientos encontrados, puesto que, por un lado, este trabajo, este libro, supone el final de un camino que, sin quererlo, se inició ya hace bastantes años, en torno a 20 aproximadamente, y que tiene que ser el fin de un camino porque el siguiente paso que hay que dar en este camino no lo puedo dar yo. Uno de los objetivos que me marqué a la hora de sintetizar toda esta documentación que ha llegado a mis manos era, por supuesto, que mi paisano, los marmolejeños, porque si una cosa estamos haciendo aquí esta noche, no creo y quiero que no sea hablar de mi libro, sino hablar de Marmolejo, y que los marmolejeños que estáis aquí, los que estáis viviendo aquí, los que estáis fuera, pues os llevéis más conocimiento de lo que amáis, que es vuestro pueblo. Por un lado, como digo, el objetivo era divulgar, dar a conocer la historia, una historia que hasta ahora no se había contado. Nosotros tenemos un árbol gigantesco, un árbol muy bonito, un árbol al que todos dirigimos siempre la mirada en términos históricos, que es nuestro balneario. Pero ese árbol tan bonito, es cierto que nos está ocultando el resto del bosque, que es la historia marmolejeña, a la vez riquísima y a la vez interesantísima. Hasta ahora no, hasta donde yo llego, no se ha hecho ningún trabajo en el que se hable en profundidad de algo que no haya sido coetáneo al esplendor, a la época de esplendor del balneario. En este libro se aborda, como ha dicho Gaspar, desde la época antigua, porque tenemos esa posibilidad con Casanueva, hasta la edad contemporánea, hasta nuestros días, con las centrales de Marmolejo y con la de el Yerba, la presa del Yerba. Como digo, por un lado era eso, divulgar. Por otro lado, y es el sentimiento que tengo de que aquí ha llegado el final de un camino, es que esto es necesario que las futuras generaciones sean capaces de poder disfrutarlo igual que nosotros, más o menos lo podemos disfrutar. Y eso, por la propia naturaleza en la que se encuentran estos aprovechamientos, donde se ha desarrollado su historia, tiene que partir de las administraciones. Para conservar este patrimonio se tiene que implicar, por supuesto, desde la administración local, del ayuntamiento, hasta la provincial, la autonómica y la nacional, por diversas vías. Todavía tenemos esa posibilidad de que se conserve gran parte de este patrimonio. Es el momento, pues, de que, un poco tomando, sin ser presuntuoso, este trabajo como argumento, se ponga en valor, al menos, algunos de estos ejemplos que tenemos en nuestros días al alcance de nuestra vista y de nuestra de poder visitar. Por desgracia, el proceso de deterioro que han sufrido todo este patrimonio en los últimos años está situado en el Guadalquivir y en arroyos y en ríos, por lo que sufren ahí las construcciones, pues ha sido muy grande. Como sabéis, las riadas que hemos tenido últimas del 2009, 2010, 2013, eso ha supuesto, pues, un deterioro aún mayor de lo poco que queda en pie. Por lo tanto, es el momento de que, como digo, la administración coja esto con cariño, todos los responsables cojan este patrimonio con cariño, lo valoren, y para ello está este trabajo. Porque he escarbado en archivos y en documentos hasta donde se puede escarbar, porque más de ahí tiene que haber, pero bueno, hay que saber paleografía y hay que saber una serie de cuestiones que a mí, como lego en estas cuestiones, se me escapan. Pero bueno, ahí está. Hay muchísima consulta de documentos, hay documentos transcritos, para que no sea solo la opinión del que lee, sino también la literalidad y ahora el juicio del lector, el que valore la importancia de los hechos y de la historia de cada uno de los aprovechamientos. Deciros
que Gaspar ha hablado del último aprovechamiento, uno de los más importantes, que gracias a Rafa tenemos un montón de información, que va a ser muy curioso, pero el último aprovechamiento lo he descubierto hace 2 años. Y para mí ha sido todo una revelación que quiero compartir con vosotros. Porque creo que puede ser de lo más importante a nivel histórico que podemos tener en Marmolejo. Precisamente en Casanueva, que para mí es lo más importante que tenemos en Marmolejo, aparecen unos símbolos judíos. Casualmente, por motivos laborales, me encuentro con un rabino que me abre la puerta al conocimiento de la cultura judía, de sus tradiciones, de su historia, de su mundo. Ahí está fotografiado, están las comparaciones, está argumentado el origen judío de esas señales, pero que por cierto serían únicas en Andalucía de constatarse que lo son, pero gracias a ese conocimiento pudimos identificar en aquella visita que hicimos en febrero del 2000, ya se llaman las fechas, 16, febrero de 2016, fue posterior al incendio del arroyo, nos encontramos lo que era una estructura de piedra en la que conocemos por Arroyo de Balondillo. El Arroyo de Balondillo, no sé si acordáis, tuvo un incendio en el verano del 2015, se quemó toda la vegetación y aparece una estructura de piedra que, bueno, no se sabía lo que era. La visitamos, unos apasionados de la historia marmolejeña, y allí llegamos a la conclusión de que eso era un molino de cubo. Ahí tenéis la ilustración en el libro de en qué consiste un molino de cubo. Bueno, pues eso es igual, y me vais a aceptar la comparación, que encontrarse una cubitera en la Antártida. O sea, es algo totalmente extraordinario. Esa tipología de molino solo se encuentra en zonas en las que no hay agua y se aprovecha al máximo el recurso de la presión del agua, de la gravedad y demás. Ese molino está a unos 150 metros, 200 del Guadalquivir. No tenía sentido ninguna esa construcción allí. Sí la tiene en el momento que se descubre que el arroyo que surte de agua ese molino se llama Arroyo de los Hebreros, que ya ese nombre, ese topónimo aquí en Marmolejo se ha ido perdiendo. Algunos lo conocen por Arroyo de la Romera, pero realmente se llama, en los mapas modernos y antiguos está Arroyo de los Hebreros. Los hebreros es una deformación de la palabra hebreos, Arroyo de los judíos. Entonces, un molino propio de zona árida, junto a Guadalquivir, en el Arroyo de los Hebreros, o de los hebreos, no, ahí lanzo la teoría y lanzo la hipótesis de trabajo, que se trata del molino de la aljama judía de Andújar. Porque en la Edad Media, el monopolio del Guadalquivir, el monopolio del agua, lo tiene el clero y lo tiene la nobleza. Y si en un sitio podía estar ubicado un molino judío, era ahí. ¿Por qué puede ser esto importante? Pues puede ser importante porque la arqueología de los judíos llevan muy pocos años, por motivos que todos conocemos, el antisemitismo y el ostracismo al que se le ha mantenido este pueblo, hace poco que se ha dejado atrás y hace muy poco que se está estudiando. Pues si en Marmolejo tenemos por un lado Casanueva, con esos restos de marca judía, por otro lado tenemos ese posible molino de la aljama de Andújar, creo que Marmolejo tiene un valor añadido muy importante en ese aprovechamiento de los recursos hidráulicos, de la fuerza del agua a través de estos yacimientos. El libro, creo que, resumiendo, puede ser importante para Marmolejo como referente de este patrimonio industrial, porque describe precisamente, en el libro hay 16, pero realmente son 17, ¿vale? Porque no se entra en profundidad en una central hidroeléctrica que se va a construir en Villalba, que se presentó proyecto y demás, pero finalmente no se construye, pero bueno, ahí está esa intención, sería el 17º.
creo que en la geografía andaluza no hay municipio que albergue tal cantidad de aprovechamiento hidráulico, tanto en proyectos como efectivamente lo tuvimos. Y creo que eso es algo que puede distinguir a Marmolejo. Por otro lado, profundiza en una de las primeras centrales hidroeléctricas de la provincia de Jaén, que iluminó gran parte de esta zona de la geografía jienense y parte de la cordobesa, la central de Marmolejo, que sigue en pie. El resto de centrales de esa época se han perdido, se han rehabilitado, pero en la realidad ya no se pueden visitar, es así. Por eso creo que también es importante. Por otro lado, importante, por lo que acabo de comentar, un hipotético molino de la Aljama de Andújar. Y por otro lado, a las palabras que os estoy diciendo de que es la administración la que ya tiene que dar un segundo paso, ya la administración, a través de varias solicitudes, 3 en concreto, tomando como base el texto de este libro, tiene la solicitud de que se declare bien de interés cultural, BIC, tanto Casas Nuevas, con carácter específico, o sea que sería una figura de protección específica, que puede ser más o menos importante. Todos estamos viendo también en lo que pasa con el castillo de la Aragonesa, que es un BIC, y que o se interviene o se cae, pero bueno, es un paso. Por otro lado, también se solicita o ya he solicitado que se inscriba en el catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz la central de Marmolejo, como una de las primeras centrales hidroeléctricas, si no la única que queda en pie en la provincia de Jaén, porque es de 1900. Y por último, que se declare zona arqueológica el yacimiento del molino del arroyo de los Hebreros. Eso ya estaba presentado, se supone que están los plazos corriendo, y lo que finalmente se pretende es pues, que se ponga en valor este patrimonio. Todo lo que se ha movido en torno a estos centros de producción, hace un siglo era la harina, ahora es la energía hidroeléctrica, pues se ha ido perdiendo. Toda la vida que había, todo el bullicio, la vida que tenía el Guadalquivir y estos sitios cuando existían esos aprovechamientos, se ha perdido. Nosotros rara vez nos acercamos al río hoy en día. Antes era vital, antes era el día a día de los marmolejeños y de las personas de la comarca, venían desde muchos kilómetros aquí a Marmolejo en busca del aprovechamiento. Se habla de los caminos que comunicaban, sobre todo el más importante, Casas Nuevas, con Arjonilla, con Arjona, con Lopera, por Porcuna. Todo eso, toda esa vida que había ahí, se ha ido perdiendo. Recuerdo las palabras de José Luis Serrano en la última jornada sobre historia, que hablaron de arqueología, y decía que no existe, como por ejemplo con el balneario, referencias verbales de personas que han vivido esa época y la han ido pasando hasta nuestros días. No existe de aquella época de los molinos harineros ninguna referencia, no hay ningún testimonio ya vivo, porque hace más de 100 años que se dejó de moler harina en el Guadalquivir, en estos aprovechamientos. Por eso creo que es muy curioso y muy importante la descripción que aparece de la herencia, que se hace una descripción de cada elemento que había dentro del molino, de los muebles, de los utensilios que tenían los molineros. Un inventario de la herencia, porque así nos podemos hacer una idea de 1857, creo que era aproximadamente, qué trabajaba un molinero, cómo vivía un molinero, incluso los muebles que tenía, ¿no? Pues esos referentes, pues, como digo, creo que pueden ser importantes a nivel etnológico, y por supuesto los testimonios, como ha dicho aquí en la presentación, sí lo voy a decir, aunque en el libro no lo pone, de mi madre y de mi tía, que se criaron en torno a Casas Nuevas, que vivían con la presencia de la central y que era su paso diario para venir al pueblo. Ya lo leeréis, hoy en día resultaría imposible pensar lo que como niñas hacían ellas
cruzar un azud de 6 metros de altitud, saltando el agua, para venir andando al pueblo, con 10 o 11 años y un hermano de 6 o 7 de la mano. O sea, estaba denunciado el padre en el segundo primero, vamos. Pero sin embargo, era otros tiempos, era otra vida, y creo que es importante también que ese testimonio de ellas cuando eran niñas, que estuvieron en la escuela que tenía la compañía allí al lado de la central, pues que quede también reflejado como una relación que ya no la hay. Todas esas relaciones se han enfriado mucho. Los que estáis todos trabajando en la central hidroeléctrica, que estáis aquí hoy, pues esa relación es de otra manera. No vivía allí, en un centro de trabajo, pero cuando me contaba mi madre que cuando cruzaban los niños, volvían del pueblo en invierno, saltaban, pasaban por el azud, que pasaba el agua, que se iban mojando los pies. Los trabajadores de la central le hacían poner las manos en unos hierros de las turbinas que se calentaban para que se calentaran las manos, los chiquillos. Yo creo que todas estas historias son muy particulares de Marmolejo, son muy particulares de sitios que están en nuestro pueblo, y creo que todo esto pues es importante que lo conozcamos. Y ahí está el trabajo, ahí está la historia del agua, que con Paco, que con Rafa, que con Sacri, abro comillas, hemos estado viendo durante mucho tiempo, y que creo que era al final necesario sacar este volumen. Como digo, mi intención es divulgar y conseguir que no se pierda este patrimonio. Por lo tanto, como lo que quiero que se divulgue, he considerado, me puedo equivocar o no, que esto tenía que salir al precio que ha salido. Yo lo he maquetado, lo he editado, me ha faltado imprimirlo, pero como no podía, lo han hecho una imprenta, y al final lo estoy vendiendo al precio que a mí me ha costado, para que lo tenga la mayor número de personas posible, que sea accesible, que sea barato. Por lo tanto, los fallos y los aciertos son míos. Yo pido disculpas que hay fallos, porque los tiene que haber, pero que también espero que valoréis los aciertos, y valoréis sobre todo, y luchemos entre todos por ese patrimonio que está oculto, pero que sigue ahí y que se puede poner en valor. Sobre todo, pues bueno, hablo de Casas Nuevas, hablo del arroyo de los Hebreos, y bueno, de todo aquello que podamos todavía salvar. A mí me hubiese gustado que este acto no fuese un monólogo, y que alguno de vosotros, que estáis muy puestos, muchos de vosotros en historia, pues lance alguna pregunta, lance alguna cuestión. Así que, mientras lo pensáis, no lo pensáis, que espero que alguno salte. Como no son fechas tampoco de estar mucho rato aquí ahora, yo he pensado, quizás también me equivoque, ya me he dicho que sí, me podía equivocar, pero yo os lo digo, es mi voluntad. No me gustaría firmar libros. Primero lo leéis, con tiempo. Cuando pasen unos meses, el año que viene, o una semana si estáis muy aburridos, y nos vemos, hablamos del libro, y yo lo firmo. Si os parece bien. Porque esto ahora de ponerse a firmar, pues parece como un compromiso. Parece que, venga, me lo vas a firmar porque ya estoy aquí, pero me gustaría que fuésemos capaces después de vernos y de comentarlo, y a partir de ahí ya, yo si lo tenía bien, os lo dedico y lo firmo, pero si os parece bien. Si alguien está muy emperrado, igual firmo. No he tenido ni bolígrafo, o sea que con eso, imaginaos. Pero bueno, ha pedido la palabra José. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es, y creo que hablo un poco en nombre de todos, es felicitar, dar la enhorabuena a Lucho, porque creo, también aquí a mi lado Manolo, creo que todos los que escribí un libro sobre ese Marmolejo que ya no existe, en gran parte lo estáis resucitando, lo estáis poniendo al alcance de los marmolejeños del siglo XXI, muchas veces robando tiempo a la familia o vuestras profesiones, o sea que enhorabuena, eso antes de nada. La primera pregunta que te quiero hacer, Lucho, es precisamente en esa línea
¿qué crees que los marmolejeños del siglo XXI van a aprender del libro que acabas de presentar, lo que estás presentando? Y la segunda pregunta, relacionada con esa relación para mí fantástica, inesperada, insólita, mágica, con la cultura judía que tú acabas de desvelar. ¿Qué posible futuro puede haber con todas las asociaciones judías pro cultura hebrea en España a través de estos descubrimientos que tú acabas de hacer? ¿Qué tutela puede haber de esas asociaciones sobre este patrimonio histórico que tenemos nosotros, desconocido hasta ahora? ¿Qué futuro puede tener el marmolejo judío que ya no existe o que puede seguir existiendo? Gracias. Bueno, gracias José por romper el hielo. Bueno, lo que espero que los marmolejeños sientan cuando lean este libro es precisamente lo que he comentado un poco al principio, es que sin quitar importancia a ese árbol tan maravilloso, tan bonito del balneario, que al final también podemos sacar una conclusión de leer estas páginas, y es que hay un antes y un después del balneario de Marmolejo para Marmolejo. O sea, sin el balneario no concebimos el Marmolejo que ha llegado hasta nosotros, pero es que hubo un Marmolejo antes y no tiene nada que ver con ese de ahora. Pretendo que los marmolejeños vean, valoren, más aún, que lo valoren también con conocimiento de causa, la importancia de su pueblo, la importancia cultural, patrimonial que tenemos, que hemos tenido y que seguimos teniendo los marmolejeños, que se sientan orgullosos y que lo cuenten. Que esto es mi pueblo es... Cada pueblo es único por muchas cuestiones, pero nuestro Marmolejo, la Villa del Agua, es Villa del Agua no solo por el balneario, es Villa del Agua precisamente también por esto. Los Marmolejos venían a moler el trigo de Portuna, venían de Lopera, venían de Arjona, de Arjonilla, de Andújar. Era un centro muy importante, nuestro término, aunque como núcleo urbano quizás no tuviese esa importancia, pero la agua del Guadalquivir, el agua de los arroyos y de los ríos eran muy importantes para todo el entorno. Y a la segunda cuestión que me ha hecho con respecto a la cultura judía, para la identificación de los símbolos judíos, ya estuve con un rabino que tuvo a bien bajar de Madrid, acompañarme, visitar e identificar como judíos los símbolos que se pueden contemplar en Casas Nuevas. En cuanto al molino de cubo del arroyo de los Hebreros, igualmente, no solo me quedé en el rabino, para todas estas cuestiones hay que ver mucha fuente y preguntar a personas que están involucradas en esta nueva corriente de la investigación que es la cultura judía, la arqueología judía también. También vino hace relativamente pocas fechas el que es el representante en Andalucía de la Federación de Asociaciones Judías de España, que tiene el presidente de la asociación Andalucía-Israel. Se quedó asombrado, se quedó boquiabierto de lo que vio y de lo que le conté. Por otro lado, no quiere significarse públicamente, pero hay una importante profesora de Historia de la Universidad de Jaén a la que me dirijo para que me asesore en estos temas, que también le da bastante carta de verosimilitud a estos hallazgos. ¿Qué puede pasar? Pues que la Federación de Asociaciones Judías, que ya tiene un ejemplar del libro, a los cuales lo he invitado a que lo conozcan, tome carta en el asunto. El futuro de Casas Nuevas, el que siga en la próxima riada en pie, ese sitio tan maravilloso, depende de ahí los que se muevan en Madrid. No en Marmolejo, no en su ayuntamiento, no en la Diputación de Jaén. Depende porque Casas Nuevas está en el lecho de Guadalquivir, competencia de Confederación Hidrográfica. Y a la vez es propiedad de Endesa. Estamos hablando de dos gigantes administrativos por un lado y empresariales por otro, de los cuales puede depender el futuro de ese enclave. Yo creo que es único, yo creo que es algo que tiene que distinguir a Marmolejo.
Entonces, si tiene una posibilidad es porque esta federación mande a sus técnicos, lo valoren, lo estudien, porque ojo, como ha dicho Gaspar, aquí estamos lanzando muchas teorías, no hay nada demostrado todavía científicamente. La suerte que tenemos es que eso está en pie, eso se puede estudiar, se puede ver, hay una corriente ahora de arqueología muraria que estudia la antigüedad de cada lienzo del muro que hay y le pone fechas. Yo lanzo ahí, sabiendo lo que ponía, me refiero, sabiendo que puede ser controvertido, lanzo teoría como que una de las aperturas que está cegada en el molino puede ser un arco visigodo, al menos el arranque. Que yo sepa, no existe ningún arco visigodo original de la época de Andalucía. Pero puede haberse preservado en Casanueva, igual que se ha preservado durante 800 o 900 años, la forma de moler el trigo. Ha sido la misma. Y ahí está. Por lo tanto, yo creo que Marmolejo, yéndonos un poco a la parte materialista de todo esto, el turismo, la economía, puede atraer a muchos visitantes porque es una corriente también turística, el turismo, las personas de cultura de la religión judía, de cultura hebrea, viajan por todo el mundo visitando su sitio de origen. Y Sefarad, España, los sefardistas están repartidos por todo el mundo y están viniendo a esos sitios en los cuales se identifica que estuvieron sus antepasados. ¿Y por qué no? Pudieron estar muriendo trigo en el arroyo de los Hebreros, o incluso antes, sobre el siglo X, pudieron estar muriendo trigo también en Casanueva. Yo lo que quiero es que, entre comillas, se mueva, se genere controversia y venga gente que tiene que venir, de arqueólogos, gente que sea capaz de decir, efectivamente sí lo es, o bueno, oye, no es tanto, pero sí puede ser que sea no del siglo I, como también pongo por ahí, que puede estar vinculado el molino de Casanueva a Obulco, a la transformación de trigo en época romana, pero bueno, ahí está. Y oye, lo que tenemos en Marmolejo, de verdad, hasta donde ha llegado lo que he investigado, no está en ningún sitio. Lo más que se puede acercar, y no se pone en valor, no sé por qué, es en Montoro, pero también por la propia naturaleza del río, se va perdiendo, se va enterrando año tras año ese patrimonio y se va perdiendo. Entonces, yo auguro, espero que sea así, que Marmolejo, por este tipo de cuestiones, se va a situar en positivo en el mapa de lo cultural y de lo judío en un futuro. No, de verdad que enhorabuena por lo que hasta ahora he conocido el libro, y esperemos que siga manteniendo la enhorabuena cuando termine de leerlo, seguro que sí. De todo lo que había hablado, pues la verdad es que, como tú dices, no son épocas ni días de abarcar esto mucho, pero bueno, a mí me han ido fluyendo una serie de preguntas y interrogantes contigo, con Gaspar, y hasta incluso con tu madre, que tuviera la oportunidad de tomar la palabra, que fue la que primero dio luz a la comarca. La corriente aquí en 1902, quiero recordar, con 15 vatios de potencia, la bombilla que había, con un frigorífico. ¿Pero a qué central te referías? ¿A la del balneario o a la anterior que había? Bueno, es que justamente, ya lo leeréis, casi que se ponen de acuerdo el Vega de Armijo y el Este de Guadalquivir para fundarse como sociedades y construir dos centrales en Marmolejo. O sea que a la vez, prácticamente, incluso unos meses antes, empieza Vega de Armijo a construir batanes. Vega de Armijo era amigo de León y Llerena, posiblemente animado por León y Llerena. Niño, echa aquí dinero, que aquí hay gente que viene y necesitamos bombillas. Construyen batanes donde hay unos molinos. Justamente a la vez, el Este de Guadalquivir, con la banca de los hermanos Miñón en Andújar, y un noble, al menos noble por matrimonio, que ya tenía el suministro de energía eléctrica a través de una máquina de vapor al municipio al pueblo de Andújar, construyen la de Marmolejo, que se denominó la de la Peña del Águila.
O sea, prácticamente coetáneas, pero en los mismos meses a la vez se construyen las dos. La de Marmolejo, la que tenemos aquí más a mano, porque la otra quizás la escuchamos por referencias ya vagas, ¿no? Batanes, la Fuente Olí y demás. Esa es la que suministró a Marmolejo. Y la de Marmolejo se hace para suministrar a Andújar. Ya en 1900 empieza a suministrar a Lopera y a Porcuna, pero parte de aquí. ¿Pero esa cuál era? La de Marmolejo. Pero no, yo digo, vamos, sé que no es esta actual que hay, evidentemente. No. Vamos a ver. La conocemos por Balondillo, pero que estamos equivocados, que no se llama el arroyo que todos conocemos por Balondillo, que son las cuestiones que a lo mejor el libro puede resultar un poco lioso, es porque se habla de muchos sitios, de muchos arroyos, de zonas y demás, que tiene que ser un poco del pueblo para reconocerlas, aunque se ponen los planos. El arroyo que desemboca en la central de Balondillo no se llama Balondillo, se llama Hebrero. No sé por qué, tiene que ser un motivo geográfico que los geógrafos le llaman. Hasta aquí llega el arroyo Balondillo desemboca en el arroyo Hebrero, justamente donde está el molino de Pugo. Y el que desemboca en el Guadalquivir es el Hebrero. El que construyen ahí, ese lo construyen para suministrar a Andújar, Lopera, Porcuna, y el que suministra a Marmolejo, según yo tengo recogido, desde 1900 ya, están ya trazando las líneas, es el de Batanes. Y directamente también se traza la línea en dirección a Villa del Río y Montoro. Porque una de las cosas que pasa en esa época es que la empresa, por ejemplo, Electra de Guadalquivir, que construye la de Marmolejo que conocemos de Balondillo y Casas Nuevas, ellos tenían sus propias líneas eléctricas, tenían hasta sus propias bombillas. Y no había una hiperconexión como tenemos ahora de redes eléctricas. Los planos de la época se ve que iban en paralelo incluso, se iban para una misma localidad, la línea de una empresa y la línea de otra. Ya veréis también anécdotas, unas son más alegres, otras son más tristes. Pues, por ejemplo, la anécdota de que construyendo la central de Balondillo, yo esto lo he cogido alguna vez como recurso en mis clases con los niños. Un niño de 9 años y otro de 11 años estaban trabajando, construyendo la central, se cayeron al río y se ahogaron. Son detalles, son anécdotas al fin y al cabo que pasaron, que posiblemente fuese muy sonada en el pueblo, pero que se han ido perdiendo con el paso de los años. Pero bueno, como hoy en día, gracias a internet, la hemeroteca se puede consultar tranquilamente en casa, pues ahí se han sacado muchos datos de todos estos aprovechamientos. No sé si al final te he respondido a tu pregunta o no, Paco. Sí, sí. ¿Tienes alguna pregunta más? No, bueno, ha encontrado signos judíos en Casanueva. Si los judíos lo expulsaron los papeles católicos en 1492, pues pongámosle que los signos esos pues eran del mismo siglo XV, cuando lo del XIV, de 1400 o por ahí, ¿no? Sí, lo dice. En definitiva, de cuanto a Casanueva. Bueno, cuando por casualidad contacté con este rabino en Madrid, le enseñé los símbolos, le dije, si esto está aquí, que es de anterior a 1492, cualquier símbolo judío como tal, en Andalucía, en este contexto en el que estamos nosotros, tiene que ser anterior a 1391, al pogromo de Sevilla, en el cual, como la pólvora, se extiende las matanzas por toda la judería, desde Sevilla, todo el Guadalquivir arriba, y matan sistemáticamente a todos los judíos. Algunos escapan, otros no se escapan, pero lo que está claro es que los 100 años que van desde 1391 hasta la expulsión definitiva, el decir con un grafiti yo soy judío era decir mátame, porque estaban totalmente proscritos. Entonces, partiendo de ahí, ya estaría hablando del siglo XIV, pero es que vamos un poco más allá. El trabajo, que también se cita, que sufragó Fuenteagria, cuando vino arqueólogo
Aznar de apellido, estudió la estratigrafía muraria, ya lo fechó en torno al siglo X, siglo XI. Esa fecha, siglo X, siglo XI, coincide con la época califal, que es la de esplendor de la cultura judía en Al-Ándalus. Entonces, sí, ahí sí tenía la posibilidad de estar una familia, porque esto era el oficio de molino, como tanto otro oficio, se pasaba de padre a hijo y estaba dentro del círculo familiar. Ahí sí tenía sentido que una familia hebrea viviese en casas nuevas, trabajase en casas nuevas y molturase la harina. Más adelante ya no. Más adelante llegan los almorávides, que pasan a cuchillo a todos los que tampoco son musulmanes. Llegan los cristianos, y los cristianos tampoco iban a permitir consumir harina de esos que habían matado a Cristo. O sea, imposible. Ni los judíos comer harina cristiana. Eran normas dietéticas muy radicales, y en un molino como el de Casanueva nunca iba a haber un judío muriendo a partir de la Reconquista. Por lo tanto, eso nos puede llevar a que esos símbolos, quizás no tanto la estrella de David, sino lo que se conoce por Mesusá, que son tres, son Mesusot en plural, que era donde metían su cajita con los versículos de la Torá, que están allí, sea del siglo X, siglo XI. Que puede ser el origen de lo que conocemos en Casanueva hoy, o no, quizás sea aún más antiguo, porque yo lo vinculo, como explico en el libro, con la importancia suma que tenía Obulco, que tenía Forcuna, su trigo. El símbolo de los ases romanos de Obulco era el trigo, la espiga y el arado. Tenía que haber un centro de transformación. Y ya en época romana está documentado la rueda vertical para la molturación del trigo. Si había un molino vinculado a Obulco, ese era Casanueva. Yo lo lanzo. Evidentemente esto tiene que ir al final, ojalá, de un estudio arqueológico riguroso en el que se estudie y se valore eso o no. Entonces, de ahí la importancia de estos símbolos. Hay, ya lo veréis en el libro, unos símbolos que apoyan a los judíos, que son las cruces. Curiosísimamente, para mí, cuando he visitado la sinagoga del Tránsito en Toledo, me he encontrado una cruz exactamente igual que la que hay grabada en Casanueva. Porque es que eran los propios judíos, cuando se convertían al cristianismo de forma obligada, los que ponían los símbolos cristianos para decir, no, que yo no soy judío, soy cristiano. Yo pongo aquí que aquí había judíos. Ponían su cruz tumular, muy característica, que este rabino que estuvo aquí, Miguel, ha documentado en Zaragoza. Y coinciden exactamente igual en Zaragoza los símbolos que están junto a la Mesusá con los que hay en Casanueva. ¿Que no tiene por qué estar relacionado? Bueno, son símbolos y bueno, es que casi que sería un motivo de estudio particular solo lo que está grabado en las paredes de Casanueva. Son muy curiosas las cruces radiantes que hay incluso en el entorno de alguna puerta. Y pensemos que eran centros industriales de transformación, que allí no iban a rezar, iban a trabajar. Sin embargo, está plagado de cruces. Bueno, puede estar vinculado una cosa con la otra. Pero que esto, si yo lo digo, no, como decimos aquí en un pueblo, no vale. Esto lo tiene que decir gente realmente que tiene detrás mucha investigación, que tiene muchas excavaciones, pero también es verdad que este tipo de excavaciones relacionadas con los judíos no hay todavía formación suficiente en la universidad para saber identificar estos restos en un yacimiento. Yo he tenido la grandísima suerte de toparme con personas muy vinculadas a esta cultura y para mí es lo más revelador del trabajo que yo presento. Nosotros nos hemos criado poco con lo de no ocupa, eso es de judíos o tantas otras cosas, lo de vamos a hacer sábado, ¿por qué se hace sábado? ¿Cuál es el día sagrado de los judíos? El sábado. Si tú trabajabas más que nadie en sábado, es que no eras judío, así no me matan. Y como eso tantas otras cosas, ¿no? Todas esas cuestiones que han llegado hasta ahora, pues, bueno, hacen que se esté estudiando, y también con muchísima controversia, porque parece que ahora todo es judío, y no es todo judío, ni tampoco nada es judío. Pero bueno, como hay unas pistas, ahí está.
prácticamente no existe ningún topónimo en toda España, excepto una calle de Arnedo, en La Rioja, que se llame Hebreros. Nuestro arroyo y una calle. Y la calle de Hebreros está en la judería de Arnedo. Entonces, si había... El Castillejo se llama Castillejo, ¿por qué? Porque había un Castillejo, había una torre, había una de estas torres por las que a través de ahumadas se comunicaban en la Edad Media. Y como eso, tantas otras cosas. Si se llama Hebreros es porque posiblemente allí había una familia judía que molía la harina de la aljama para su comida kosher, su harina, digamos, correctamente manipulada. Y me extendí mucho la hoja de la respuesta. Ya lo último ya que queda, si hay otra pregunta, paralelo al aprovechamiento industrial de Casa Nueva, pues como bien has dicho, y busco el paralelismo con lo de la estación del ferrocarril, se creó una pequeña comunidad de vecinos, no sé cuántos y qué relación, quiénes eran, solamente eran los trabajadores, en fin, ¿cómo era la relación vecinal que se estableció en Casa Nueva? Por eso decía que... Sí, bueno, me lo han contado hace poco, o sea que te lo puedo contar. Yo creo que eran en torno a 8 o 9 familias las que había. Como siempre en el campo no estaban, las edificaciones estaban juntas, estaban más o menos diseminadas, pero al fin y al cabo, yo que me he criado allí, he vivido como a través de voces, pegando voces, se ponían en comunicación unos padres con unos hijos que estaban en otros cortijos y demás. Había 8 o 9 familias y da la casualidad que tras la guerra fueron mis tíos abuelos los que por un cuñado suyo empiezan a trabajar todos en la central de Casa Nueva. Entonces ya es que en Casa Nueva, pues como coincidieron 3 cuñados que lo recordaban trabajando a la vez, si no así me desmentí, 3 cuñados, pues claro, esos cuñados tenían muchos hijos y esos además tenían sobrinos, por aquí hay algunos. Entonces era todo muy familiar. Ya de por sí la vida en el mundo rural de aquella época era muy familiar, más aún si había realmente lazos de sangre. Trabajaban en la propia central hidroeléctrica y además... ¿Todos trabajaban en la central? Sí, después de la guerra hubo bajas de los trabajadores antiguos y empieza el técnico, digamos, que había venido de la central de Mengemor en Mengíbar, mete, bueno, era algo también normal en ese tipo de empresas en aquella época, a los familiares de confianza más cercanos, que realmente eran personas del campo, pero a la vez falta de personal, entran ellos a trabajar. Estas personas a su vez tienen como digo, sus familiares viviendo cerca de allí, y era todo, pues, vivían en el campo en torno a la central de Casas Nuevas. Y bueno, el hecho de pasar por las turbinas y el hecho de, como cuenta mi tía, de tender la ropa los días de lluvia al sótano para que se secara antes, porque no había manera que se secara, pues era algo muy normal. Hoy en día nos parece algo totalmente, bueno, imposible, no, que sea imposible. Allí no ha bajado nadie a tender la ropa, ¿verdad? Tú mismo, ¿no? La verdad es que hay 1000 historias que contar todavía, ¿no? Yo he contado algunas, pero aquí de la central de Marmolejo, yo sé que hay mucha gente aquí en Marmolejo que puede contar muchas cosas. De la central de Batanes todavía hay gente que puede contar cosas porque se pueden acordar de cuando estaba en pie, cuando se iba allí. De la central del molino de Villalba, no hemos hablado de Villalba. Villalba tenía que ser un espectáculo. Villalba era una rueda de noria como la que hay en la Golacia de Córdoba, para sacar agua de Guadalquivir, y a la vez tenía un molino harinero de 6 ruedas. Eso es muy grande, ¿eh? Sin embargo, ¿qué ha pasado? Que el Guadalquivir lo tapó, y después nuestros limos del laboreo del Oliva Jienense lo ha sellado para toda la vida, y ahí no se puede entrar, ni se va a poder entrar, porque ahí no se va a excavar. Pero ahí quedan rastros. En lo poco que se ve en Villalba queda el rastro de rozar la rueda, una rueda gigantesca de 14 metros de diámetro, para sacar ese agua. Pues también había muchísima vida en torno a estos centros. Ahí está la fotografía que conocemos o al menos yo la conozco por la página de Facebook de Sebastián, cuelga todas las fotos del mundo ahí del pueblo. Pues salen unas personas encaramadas peligrosamente a unas tablas,
al lado del río. Pues ese era el molino de Villalba, y iban allí, eran los carpinteros que iban a celebrar el día de San Isidro, porque hacían concursos de palabrar, lo típico que en este día de San Isidro, pues iban allí a celebrarlo. Eran centros pues con muchísima vida. Villalba era muy grande. Hasta escuela, había en Casa Nueva, ¿no? Hay escuela en Casas Nuevas, escuela había en la central de Marmolejo, la de Palombillo también, que después continuó con la de la central del 62, 64. Pues se han educado y han aprendido sus primeras letras muchísimos marmolejeños, que como también pongo ahí, pues unos han llegado a ser ingenieros y otros pues apedrear perros y apedrear trenes, como le pasó a uno. Y lo llevaron de la oreja bien, porque en vez de escribir se puso a tirar piedra al tren. Pero bueno, no sé si tenéis alguna cuestión. No hemos alargado un montón, pero creo que esto siempre es curioso escuchar estas cosas del pueblo, y yo, como no soy políticamente correcto, cuando me cuentan cosas del pueblo y no son del balneario, presto más atención, porque de verdad el balneario parece que ya lo hemos escuchado todo. Y ojo, que por todos los archivos por los que he ido pasando, si he visto algo del balneario, también lo he cogido. Y también ahí está, para cuando haga falta. Con Paco, por ejemplo, cuando estuvimos en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, donde salió un proyecto muy ambicioso que había de una presa justamente a la orilla del río, también apareció el proyecto del tranvía de Marmolejo, con sus vagones, con sus vías, con sus mediciones, con su presupuesto y con todo. Cuando estaba investigando la venta del molino que queda delante de la presa de Marmolejo, que en la desamortización del trienio liberal pasa a mano del Estado, me encuentro el expediente de subasta del balneario de Marmolejo. Si es que Marmolejo está irremediablemente vinculado a su balneario, siempre te encuentras, siempre que buscas algo de Marmolejo, sale el balneario por algún lado, efectivamente. Pero esto es como cuando te hartas de jamón, hay un momento que no quieres jamón. Entonces yo me he ido a otro tipo de cosillas de Marmolejo que me parecen muy interesantes y sobre todo que me parecen que de verdad hacen diferente a Marmolejo, sobre todo en Jaén, y yo creo que, porque no conozco toda Andalucía, pero en Andalucía encontraremos pueblos más o menos con su central eléctrica y demás. Otra cosa curiosa, también por abrir las ganas de leerlo, es la vinculación de Marmolejo indirectamente con la canalización del Guadalquivir hasta Córdoba. Debido a que no se ejecuta el proyecto de canalización del Guadalquivir para hacerlo navegable de Sevilla a Córdoba, no se ejecutó eso finalmente, construyen la central de Marmolejo. Entonces, pues, construyen la presa de Jándula. La presa de Jándula fue de las primeras obras para canalizar el Guadalquivir, para que surtiera constantemente de agua al Guadalquivir y los barcos pudiesen bajar desde Córdoba a Sevilla, ¿no? Pues son detalles, son retazos ahí de historia vinculada a Marmolejo que creo que pueden ser muy, muy interesantes. Y coincido con Gaspar, esto es infumable como una novela, esto hay que cogerlo tranquilamente, voy a ver hoy un día una cosa, otro día otra. Y lo que sí os invito es a que, si podéis, lo visitéis lo que se pueda visitar. Es verdad que tampoco quiero que vayáis todas a Casas Nuevas, porque aquí está como atrás. Sabéis, algunos que visitar Casas Nuevas sería, para mí es todo un lujo, pero es todo un peligro. Por lo tanto, vamos a esperar a que se arregle, a que se pongan condiciones y ya tenemos tiempo de visitarlo. Pero que lo poco que hay, cuando subáis los ciclistas ahí a la sierra y paséis 200 metros más adelante de la central de Baondillo, a la izquierda se ve el molino de Cubo, del arroyo de Hebrero. Si podéis, pararlo y lo visitáis, y es que es muy curioso. Y veréis cómo está la presa del molino, cómo está el canal y cómo está el cubo. Y todavía se ve incluso la parte con el que se impermeabilizaba y las filtraciones que tenía el cubo. O sea, son cosas muy curiosas que yo animo a que las contéis. Este libro es para, como digo, para divulgar y para que conozcamos a nuestro pueblo. Si no tiene ninguna... Venga.
El que se aburra se tenga que ir y se vaya, que yo tampoco quiero tener aquí por... Bueno, primero, en primer lugar, darte la enhorabuena y las gracias por toda la investigación que ha hecho. Yo te quería hacer una pregunta de futurólogo, ¿vale? También un poco a tu parte política, ¿vale? A mí una cosa que me fascina mucho de la historia es que el hombre siempre vivió muy vinculado a la naturaleza. Una de las cosas que creo que quiero demostrarnos a través de este libro es la importancia del Guadalquivir a lo largo de la historia, ¿no? En este caso vinculado a Marmolejo. Sin embargo, en los últimos años, yo creo que en la última parte del siglo XX y principio del siglo XXI, se vive de espalda Guadalquivir. Marmolejo por lo menos vive de espalda Guadalquivir. Más creo que se ha convertido más en una frontera que en algo propio y que integra a Marmolejo. ¿Cómo crees tú que podemos volver a hacer a Guadalquivir parte importante de Marmolejo? Gracias, Juanjo. Mira, un detalle que se me olvidó comentaros está al principio del libro. Es que el prólogo lo ha hecho el presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Y yo precisamente, aparte de que como autor me ha gustado que este hombre me haga el prólogo, porque lejos de ser un político es un ingeniero de caminos vinculado a la Confederación de Córdoba durante toda su vida profesional, y sabe mucho de esto, pues era como, oye, léelo y ya que lo lees, a ver si pensamos un poco en el Guadalquivir y en el Guadalquivir en Jaén. Es muy complicado hoy en día en la sociedad en la que estamos y en el dinero hacia donde se dirige, que se vuelva a vincular la población al río. También la propia naturaleza del río, con su fuerte avenida, hace imposible, como otros ríos españoles, que se construya una infraestructura en modo de paseo, de caminito, de parque, no porque viene y se lo lleva, y ahí está. Pero precisamente yo creo que en el año 2000, algunos entusiastas de todo esto, precisamente ya lo lanzamos, se lanzó la idea, y un poco ha sido el inicio de este trabajo, Casanueva, vuelvo a Casanueva. Casanueva es un sitio perfecto para conseguir una restauración y hacer allí un centro de interpretación del Guadalquivir. Tiene sitio, tiene el entorno natural, tiene el acceso, que está a 3 kilómetros de la autovía, tiene la historia, lo tiene todo. Como veréis, incluso Endesa sigue hoy en día, que vamos a traer en el 2018, quiere construir allí una mini central eléctrica. Genial. O sea que tendríamos una mini central del siglo XXI, con una central eléctrica del siglo XX, con un molino harinero que hasta morir nutrico posiblemente unos 1000 años por la parte corta. O sea, ¿qué mejor sitio que ese para que Confederación, Endesa o alguien que realmente tiene capacidad económica invierta ahí? Yo como maestro he estado en Madrid, estoy aquí en Andalucía, lo que pasa, visita un montón de... ¿Dónde vamos este año de excursión? Vamos a tal sitio, vamos al otro. Ves muchos sitios y dices, bueno, si esto se pusiera, porque tampoco tendría sentido hacer una restauración per se para restaurar. Los molinos que hay en Zamora son un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Unos molinos antiquísimos, con mucha historia, los restaura y en 2 o 3 años el vandalismo se lo ha comido. No. Si se restaura un sitio es para darle sentido, para darle vida, para darle contenido. Y en Marmolejo en concreto, Casanueva, o incluso también la zona del balneario, con la central eléctrica, con los molinos, a tiro de piedra está el molino del Cubo, también se podría hacer algo por el estilo. De hecho, ya que aludí a mi parte política, cuando me tocó gobernar, yo busqué la manera de que algo se salvara. Y hubo un preacuerdo con Endesa que iba a ceder el edificio de la central de Balondillo para construir allí un centro de interpretación del GR48, del gran recorrido este que va desde desde Portugal a Santa Elena, todo Serra Morena. ¿Por qué no? Es un uso posible, una puesta en valor con sentido, un uso en el que se aúna, por un lado, en este caso, medio ambiente, deporte y patrimonio industrial. Es verdad que lo de Casanueva es muy ambicioso, pero yo creo que merece la pena. Si se conserva todo lo que hay allí,
si se da ese sentido didáctico, un centro de interpretación histórico, medioambiental, deportivo, es que tiene muchísimas formas de tener salida ese enclave. Pero como he dicho también al principio, si aquí no se sensibiliza Confederación, que ahí lleva su pildorilla, Endesa, que la va a llevar, porque va a llevar a Gregorio Atero, que es responsable de la central hidroeléctrica. Pero tú sabes que ese contrato y eso está hecho. Solamente que Endesa ha pedido, en vez de 25 metros cúbicos de aprovechamiento hidráulico, pero en 50. Tú lo sabes de primera. Hay una controversia, efectivamente. ¿Qué dice Confederación? Que si se va a duplicar el caudal, tiene que salir a la subasta. Y Endesa no quiere soltarlo. Bueno, me da igual, si es que es un tema que no es de dinero, si me apura, es un tema de papeles. Burocrático, efectivamente. Pero que también digo una cosa, Casanueva no aguanta otro arriar, ¿eh? Yo lo llevo viendo 20 años y tal cual está, no aguanta. Ahí tienes a tu derecha, Cristóbal, que lo ha visto, hay un pilar de la pasarela que está en el aire. Cuando venga otra vez el Guadalquivir con sus 2000 metros cúbicos por segundo, eso ya no lo aguanta. Lo mismo allí lo vi, que lo distinto es que las compuertas no estuvieran. Bueno, Ya lo hablamos el otro día allí. yo lo... El problema es que levantan las compuertas. Pero merece la pena que se meta económicamente en hacer una mini ahí, pues es una mini hidráulica, ¿no? que se merece la pena. Es una mini hidráulica, ¿no? Sí, el sí. El salto que tiene... 6 metros. 6 metros, sí, 6 metros. Ahí lo que pasa es que el salto daría igual, 50 metros cúbicos de aprovechamiento son unos. Y es en un paso de un río en donde siempre tiene una máquina funcionando. Es lo que tiene Guadalquivir. Una de las patas que en este trabajo no se ha abordado es el riego. Pero gracias al riego hay un caudal fijo durante un montón de meses en todo el año. Ese caudal que pasa por el río, si tú lo conviertes en energía eléctrica, lo tienes normalmente a huevo. El caudal es fijo, ¿no? Es prácticamente fijo durante casi todo el año. Hay unos meses en los que no. Pero bueno, ellos, yo no voy a entrar en su tema. Ellos, no solo Endesa, también aparece ahí reflejado. Hay Mactel, una empresa también de aprovechamiento eléctrico, también se interesó y presentó su proyecto. Energy Resources, que son unos catalanes que restauraron un molino en Montoro, también se interesaron por Casanueva. Pero ¿qué pasa? Como también digo, el aumento de la concesión para aprovechar la energía del Guadalquivir en Casanueva se empezó en 1920. En 1920, de 1920, los distintos titulares están esperando la ampliación del caudal. Podríamos hablar de un expediente de casi 100 años. Ya, pero la concesión se llama para otros 25 años. 75. Pregunto, 75. Eso ya es tema de ley de agua y... Pero vamos, que vuelvo a insistir. El palo que tocamos aquí es el patrimonio. ¿Que van a sacar luz? Perfecto, porque te mantiene el patrimonio. Pero claro, interesa que como se ha solicitado sea BIC, porque si es BIC, ya tú no puedes hacer lo que te dé la gana, ya tienes que conservar. Y si conservas el proyecto de restauración de ese salto, va a tener que incluir elementos, muros, llámalo como quieras, que protejan. Pero como digo, voy más allá, no tiene sentido tampoco que se proteja si no llega a la sociedad. Y vuelvo a la pregunta de Juanjo, si eso se recupera para la sociedad, tiene que ser de esa manera. Como ya en el 2000, el año 2000, ya vamos camino de 20 años, se propuso por primera vez. Creo que sería de verdad algo, un enclave único en todos los sentidos. Y yo pues ahí lo dejo caer y voy a hacer todo lo que pueda, pero como también he dicho al principio, hasta aquí he llegado. Porque es que consultando archivos y presentando papelitos, un particular, al fin y al cabo, no vamos a ningún lado. Esto tiene que ser Endesa, tiene que ser Confederación, lo que digan, señores, ya vamos a tener en Jaén, donde nace Guadalquivir, un sitio emblemático, con historia, con medio ambiente, con su entorno natural, que merece la pena que sea visto por toda la población. En Madrid, pues, hay sitios que, a ver, están muy bien, echan su inversión y su historia, vas allí, te lo explican 4 monitores y parece que tienen allí... Digo, tú, bájate a Jaén. Si es que tú no tienes que hacer un sacaná, aquí lo que hay, que no hay nada más que pasto. No, de verdad, muchas veces, cuando tienes que ver esos sitios para decir, bueno, ¿por qué aquí en mi tierra no? ¿Por qué en mi pueblo no? Si lo podemos hacer.
yo no voy a dar nombres porque lo que voy a decir no es bueno, entonces me voy a callar el nombre. Pero fue un técnico de cultura, hace ya muchos años, en 2004 o así, cuando ya pedí por primera vez que se registrara en el catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz, Casa Nueva, y cuando entró a la sala de máquinas, vio allí todo verde, todo el entorno, y dice, bueno, aquí un restaurante quedaría bien. Digo, ya, malamente vamos. O sea, el técnico de cultura, que tiene que valorar eso como un bien de interés cultural, y dice, ¿estás pensando en comer? Pues, bueno. Ese además seguía ascendiendo, ¿eh? No sé qué pasa aquí en Andalucía, que... Pero bueno, vamos a ver en esta segunda intentona, vamos a ver si lo conseguimos. Y si se consigue, pues, bueno, yo, estáis aquí del colegio, del instituto, creo que esto, las nuevas generaciones, los nenes no conocen estas cosas del río. Nosotros más o menos hemos ido a tirar piedras al río, los nenes de hoy en día no van a tirar piedras al río. Pues vamos a llevarlos a tirar piedras al río. Y mira, aquello de allí es esto, aquello de allí, y que lo conozcan. O a lo mejor también el libro puede servir para eso, que es un poco el enfoque que da en su introducción el presidente de Confederación. Yo me perdonáis que no hemos ido mucho de rato. Espero que os guste el libro. Yo os pido no firmar el libro. Ahora, no son fechas. Lo vemos y nos vemos y entonces ya hablamos y lo firmamos. ¿Os parece? Muchas gracias.